Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es la cuantificación del campo de Klein-Gordon. Esto es una guía de lectura de una parte del capítulo 11 y algunas poquitas cosas más del libro Quantum Field Theory for the Gifted Amateur. Cuando digo cuantificación canónica me refiero simplemente a que vamos a cuantificar con operadores, porque después de acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a ver cómo se hace la cuantificación con un método diferente, que es el de la integral de camino. Estuvimos discutiendo en algunas partes anteriores de que la mecánica cuántica del sistema de Klein-Gordon no se puede hacer como nosotros estudiamos en el curso de mecánica cuántica con una ecuación de autovalores como la ecuación de Schrödinger, porque eso conduce a dificultades para definir una probabilidad, una densidad de probabilidad que se mantenga definida positiva y porque hay autoestados negativos de valor tan chico como uno quiera, o sea, puede extenderse hasta menos infinito. Lo que hacemos entonces es cuantificar con un formalismo que muy en general se llama de segunda cuantificación y que es análogo a lo que vimos para la cadena armónica de los fonones en el caso anterior. Implica que no vamos a estar haciendo la mecánica cuántica de una partícula, que vamos a estar cuantificando el campo y eso va a implicar la posibilidad de creación y destrucción de muchas partículas. Entonces, parecido a lo que hicimos con el oscilador armónico, vamos a pasar de la densidad lagrangiana, perdón, está al revés ahí, de la densidad lagrangiana a la densidad hamiltoniana, o sea, este H y este L hay que intercambiarlo. Esto es clásico al principio, es lo que yo tenía escrito, digamos, en forma manuscrita en la clase anterior. Entonces, el lagrangiano, la densidad lagrangiana clásica del campo de Klein-Gordon, esto lo discutimos en esa cuestión de la construcción por simetrías de la acción, es la derivada mu al cuadrado menos un medio m cuadrado por el campo al cuadrado en todo el espacio. Entonces, para pasar al hamiltoniano, que es necesario para después construir la mecánica cuántica, definimos la densidad de momento, pi supra nu, que es la derivada de L respecto a la derivada mu de phi. Y esto nos da, como esto está al cuadrado acá, igual a la derivada mu arriba de phi. La componente cero, que es la densidad de momento, es la derivada cero, o sea, es la derivada respecto al tiempo de phi. Y de aquí vamos al hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano o la densidad hamiltoniana es como en el caso de una partícula que era P por Q punto menos L. Acá la densidad hamiltoniana es la densidad de momento pi cero por la derivada respecto del tiempo de phi, que estas dos cosas son iguales para este campo, menos la densidad lagrangiana. Y si nosotros simplemente insertamos esto acá y le restamos esto, obtenemos esto que está acá. O sea, que el lagrangiano, o la densidad hamiltoniana, mejor dicho, está constituido de un término que es la energía cinética, o sea, que es lo que me cuesta energéticamente cambiar el campo en el tiempo, porque es la derivada respecto del tiempo. Después, algo que en elasticidad sería como la energía de corte, que es lo que me cuesta que cambie espacialmente el campo. O sea, si yo quiero estrujarlo al campo, cambiarlo en distintos puntos, el gradiente va a cambiar y este es ese cálculo. Y el término de masa, básicamente es el costo energético por tener el campo distribuido en distintos puntos del espacio, porque es simplemente proporcional al cuadrado del campo. Bueno, lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior son campos, es la formulación clásica, lo que se suele llamar la formulación canónica, o sea, pasamos de la formulación lagrangiana a la formulación hamiltoniana de los campos. Y lo que tenemos que hacer para seguir
es eh, ahora, digamos, pasar los campos y el momento del campo a operadores para poder hacer la cuantificación, que es esto que estoy poniendo acá. Eso se hace definiendo operadores de forma que cumplan relaciones de conmutación que solemos llamar canónica, que es la generalización de la conocida relación de conmutación quizá de Heisenberg, que es que P con Q es igual a H barra. Y acá la generalización es que el campo en un tiempo dado, con el momento en ese mismo tiempo, pero en otro punto, es I por la delta de Dirac, acá H está puesto a cero, de X menos Y. Y es un conmutador a tiempos iguales, pero en dos posiciones distintas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos ahora para formulación cuánticamente este problema, lo hacemos sobre estados que están escritos en la representación número, análogo a lo que habíamos visto en en lo de la cadena, en lo de la cadena de partículas acopladas a resorte, donde esos números finalmente van a corresponder al número de partículas. Por ahora podríamos simplemente asociarlo con el número de excitaciones que tengo en cada uno de los estados que tiene el sistema, uno, 2, 3, etcétera. Entonces, para poder saber cómo escribir el hamiltoniano y bueno, y todos los operadores, vamos a tener que escribir el operador básico, que es el operador de campo, y también después el momento, en términos de los operadores de creación y destrucción, para ver cómo actúan. Bueno, si recordamos lo de las partículas acopladas con resorte, el último ejercicio que les había dejado implicaba calcular cómo es el operador de posición de cada partícula en función del operador de creación y destrucción. Y el resultado era esto que está acá. O sea que el operador posición es esencialmente la suma de los operadores de creación y destrucción transformado Fourier, con esta normalización que es dos veces la relación de dispersión. Entonces ahora vamos a proponer, digamos por analogía, que el campo, que es como el pase al continuo de esto que está acá, donde J ahora pasa a ser la posición, es la integral para todo valor de P, acá era la suma sobre K, esto 2pi a la 3 medios es una normalización en la transformada de Fourier, que siempre se pone. Reemplazamos esta 2 omega de k por dos veces la energía, que es la raíz de p cuadrado más m cuadrado, si quieren. Y acá ponemos lo mismo que acá. Acá es importante una salvedad que ahora vamos digamos, profundizar un poco, que es que todo acá está escrito en tres componentes, o sea, no introdujimos todavía el espacio-tiempo, en el sentido de que este X son las coordenadas espaciales y este P que está acá son las tres componentes espaciales del momento. Entonces, lo que hicimos fue cambiar acá arriba K, que en una cadena era algo escalar, por P, que es un vector. Y dos veces el omega K, que es la relación de dispersión, por dos veces la energía, la relación de dispersión que tienen las partículas. Entonces, P es lo que recién dije, y tomamos solo la raíz positiva, eso es importante por el problema de los autovalores negativos que comenté previamente. Y las relaciones de conmutación de los operadores de creación y destrucción, si ustedes recuerdan, bueno, para el oscilador armónico, A conmutador con A DAG es 1. Para la cadena de partículas acopladas, esto daba la delta de Kronecker de P con Q. Y acá vamos a proponer, digamos, que sea la delta de Dirac de P menos Q, de ahí va a salir que son operadores de creación y destrucción, y además proponiendo esto, y con esta representación
para el operador de campo y la que vamos a sacar ahora enseguida para el momento, se va a cumplir la relación de conmutación canónica entre el campo y su momento. Y al final de todo vamos a dejar un ejercicio para demostrarlo. Una vez que tengamos la representación del operador momento en términos de operadores de creación y destrucción. Bueno, para poder definir el momento de forma cuántica y proseguir para construir el Hamiltoniano, el libro este propone, bueno, pasar de la representación de Schrödinger, que es donde estábamos recién escribiendo de todos los operadores, o sea que es una representación donde los operadores no dependen del tiempo, a una donde los operadores sí dependen del tiempo, y se llama la de Heisenberg. Básicamente porque el momento es la derivada respecto del tiempo del lagrangiano o la derivada respecto a la derivada respecto al tiempo del lagrangiano respecto a la derivada del campo respecto al tiempo. Hay formas quizá un poco más simples de hacer eso, viniendo directamente de la formulación clásica, pero vamos a reproducir un poco lo que está en el libro. Entonces, si el operador de campo phi lo queremos que ahora dependa de esta x, la x cuando no está en negrita es el cuadrivector x, o sea, contiene el tiempo y las coordenadas, tenemos que hacer este cambio con el operador evolución. Este operador evolución que es e a la menos i, el hamiltoniano t, y su conjugado es e a la i ht. Esta es la forma en mecánica cuántica que se pasa un campo independiente del tiempo a un campo dependiente del tiempo. Es la forma de pasar de la representación de Schrödinger a representación de Heisenberg. Cuando nosotros ataquemos acá al campo que estaba escrito en operadores de creación y destrucción, a la, digamos, a la derecha con E a la IHT y a la izquierda con E a la menos HT, el único lugar donde vamos a tener que saber cómo opera esto es en los operadores de creación y destrucción. Y puede verse que el operador de creación, de destrucción, cuando es atacado por esto, da lugar a E a la menos I, EP por T. Acá hay una cierta, si quieren, como morderse la cola, porque nosotros estamos tratando de construir el hamiltoniano y de alguna forma acá lo estamos usando al hamiltoniano para poder hacer esta operación. Pero bueno, ahí en el libro, en un ejemplo que ahora le voy a dejar para que ustedes lo reproduzcan, lo hace funcionar actuando sobre un estado, sin necesidad de conocer explícitamente el hamiltoniano. Bueno, el operador de creación da lo mismo que esto, o sea que cuando es ensanguichado a cada E a la I, EPT por A de creación. Y para entenderlo, por qué es así, seguir los pasos de este ejemplo donde hace esto actuando sobre un estado para mostrar que es, vamos a decir que es operacionalmente esto funciona. O sea que cuando esto actúa sobre un estado da lo mismo que esto actuando sobre ese mismo estado. Bueno, teniendo en cuenta entonces esa forma en que actúan los operadores de evolución, podemos escribir ahora el campo que antes estaba acá con una variable x cursilla, o sea que solo de x negrilla, que solo depende de las coordenadas espaciales. Ahora tenemos el campo dependiente también del tiempo, o sea, esta x incluye el tiempo. Y todo lo que cambió fue simplemente que ahora acá decía E a la I P negrilla por X negrilla, y ahora dice P por X. O sea que acá tenemos X que está constituido por las cuatro componentes cuadrivectoriales y el momento se le sumó una componente temporal y sabemos que la componente temporal del vector del momento es la energía. Así que ahora tenemos esta energía de acá es la que es la relación de dispersión y es la que nos apareció cuando nosotros le hicimos la evolución en el tiempo al campo. Eso es lo que recién acá, habíamos puesto, o sea que este A, que era independiente del tiempo, cuando era atacado por derecha y por izquierda por el operador evolución,
le hacía aparecer un E a la I, E de P, T, y es eso lo que está metido ahora acá. Bueno, con esas herramientas ahora podemos digamos, avanzar, construir el hamiltoniano, discutir el espectro y ver un poquito la interpretación. Entonces, el H cuántico surge integrando la densidad hamiltoniano clásico y reemplazando en todos los lugares donde hay magnitudes clásicas por operadores. O sea, el H cuántica es la integral en el espacio de todas estas cantidades que están acá, que antes estaban escritos sin operadores. Acá decía pi cuadrado sin este sombrerito, acá decía phi cuadrado, y bueno, y sabemos que pi es la derivada respecto del tiempo de phi, o sea, lo deducimos a partir del hamiltoniano y ahora lo que hacemos es simplemente ponerlo cuántico. Ahora, dado que ahora tenemos la expresión del campo phi en términos también del tiempo, podemos derivar el operador phi respecto del tiempo. Y lo que nos hace es que en estas expresiones que están acá nos baja este I por EP, que es P0. Y consecuentemente, bueno, acá nos da un menos, o al revés, probablemente, no sé. Hay que ver cómo ya estaban acá los signos. Y finalmente, esta es la expresión que nos da al derivar, que vamos a tener que poner acá arriba. Bueno, entonces, reemplazando cada uno de los términos del hamiltoniano en términos de operadores, lo que está hecho en el ejemplo 11.3, lo que les pido es que reproduzcan cada uno de los pasos para aprender cómo se trabaja con este formalismo operador de creación y destrucción. Se llega a que el hamiltoniano operador es un medio, la integral para todo el volumen del espacio P de la energía E de P eh, por esto que está acá, esto que está acá, que es el operador número, y este que está acá, que es el mismo operador, pero con los operadores conmutados. De ahí podemos entonces, para que quede en términos del operador número, escribir este como el mismo, digamos, pero con A daga antes que A, y sumarle el conmutador, y viendo las relaciones de conmutación de los operadores de creación y destrucción, finalmente vemos que esto que está acá, como es para el mismo P, es la delta en cero. O sea que nos da el hamiltoniano, nos da la integral de la relación de dispersión por el operador número más una constante que ahora vamos a discutir. Antes les recuerdo que para la cadena armónica el hamiltoniano era, en vez de esta integral, una suma, porque tenemos un número discreto de partículas y también un número discreto de modo, una suma en K. Este H acá está hecho igual a 1, acá tenemos la relación de dispersión que ahora está cambiado por EP, tenemos el operador número más un medio, que es la energía de punto cero de los osciladores. Es un medio que aparece en la cadena, ahora es este un medio por la delta en cero, pero esa delta en cero es infinita. Entonces, podemos asociar, y esto se puede probar más formalmente, pero por comparación con la cadena armónica, podemos asociar esta constante infinito con la energía del punto cero de los infinitos osciladores, que implica haber cuantificado un campo continuo, o sea, los infinitos puntos en el espacio K, cada uno de ellos da lugar a un medio y esa es la constante infinita. Bueno, como ese infinito, está la contribución infinita de la energía del punto cero de los osciladores. Lo que se hace con eso, esto no es riguroso, pero es una operación que de alguna manera tiene un sentido físico. Esa constante se tira porque uno supone que va a estar interesado en energías de excitación, o sea, en diferencia de energía, y esta constante se va a ir. Es uno de los infinitos que aparece en la teoría de campo, es el más simple de entender y bueno, se suprime y se reemplaza el hamiltoniano, entonces solamente
por este término que está acá. O sea, es como si acá se tiraría este un medio, pero bueno, acá es una constante finita que no es necesario hacerlo, pero acá se hace eso. Eso se puede hacer introduciendo una nueva operación matemática que se llama orden normal, que de alguna manera significa lo mismo, digamos que sustraer eso implica que en todas las operaciones donde haya una cadena de operadores de creación y destrucción, los operadores de creación se ponen a la derecha de lo de destrucción. Entonces, por ejemplo, el orden normal de A por A daga es A daga A. El orden normal de A daga A es A daga A, porque ya está a la izquierda. Y si, bueno, fueran operadores que tienen índice, como estos de acá, que tienen índice de momento, el orden normal de nuevo es llevar el operador de creación hacia la, la izquierda y convertir esta cadena en esta que está acá. Bueno, con esa operación definida, entonces el hamiltoniano ahora se reemplaza por el hamiltoniano en orden normal. Eso quiere decir que si nosotros partimos del hamiltoniano como estaba en la transparencia anterior, tenemos que hacer el orden normal de esto, lo cual implica en este término de acá pasar el operador este de creación hacia la izquierda y finalmente nos queda dos veces esto que está acá y el hamiltoniano nos queda esto que es lo mismo que haber tirado esa constante que dijimos que era infinita. Es una forma tal vez un poco más prolija de hacer esa cuenta. O sea, considerar todas las expresiones en orden normal es equivalente a tirar esa constante infinita. Ahora, para interpretar un poco qué significa el espectro al que da lugar ese hamiltoniano, cualquier estado del sistema se obtiene actuando con una cantidad conveniente de operadores de creación. O sea, si tengo el estado de vacío, que es el estado que se destruye con cualquier operador de destrucción, aplico sucesivamente operadores de creación a todos los estados posibles acá, o sea, a todos los posibles P, acá se llama uno P y el otro Q, podrían inclusive ser los mismos, y así sucesivamente, y creo cualquier estado. O sea, esto me da lugar a todo el espectro del hamiltoniano, que está dado por un estado cualquiera, está dado por el número de excitaciones que tengo en un estado dado y así sucesivamente. Entonces, este autoestado de H, si yo lo reemplazo en el hamiltoniano a orden normal, como esto tiene NP, me va a dar igual a la energía, que es la relación de dispersión, en P más la energía en Q, o sea que esto quiere decir la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado, más la raíz cuadrada de Q cuadrado más M cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay muchas partículas, voy a tener ese número de partículas multiplicada por esta energía. Y eso va a surgir de aplicar este operador a este estado que está acá. Digamos que el autoestado construido de esta manera es un autoestado del hamiltoniano con esa energía. Además, nosotros no lo hicimos, ustedes pueden revisar un capítulo anterior del libro o verlo en cualquier material, en cualquier otro libro, se puede encontrar que clásicamente el momento del campo, que no es la densidad de momento integrado, es el momento de todo el campo, es esta cantidad que está acá, es la cantidad conservada asociada a una traslación espacial, o sea, toda operación de simetría del hamiltoniano, del lagrangiano, por ejemplo, tiene asociada una carga conservada. La carga conservada asociada a la traslación espacial es esto que está acá. Y bueno, si nosotros cuantificamos eso y reemplazamos este pi por el operador pi y phi por el operador phi, y esto lo ponemos en términos de operadores de creación y destrucción, pueden hacerlo para practicar, obtenemos esta expresión para el momento total del campo. Y si ahora reemplazamos esto, o sea, atacamos el operador momento a este estado que está acá, de nuevo, este estado es autoestado del operador momento con
autovalor, que es el momento que tiene este estado y que ahora se lo voy a poner. Bueno, entonces lo que decía recién, el estado anterior es autoestado del operador momento con un autovalor que es la suma de los índices que corresponde al momento de cada uno de los constitutivos del estado. O sea, el estado, el momento total del estado es la suma de los momentos de cada una de las excitaciones. Si aparecen, por ejemplo, 5 en este estado, voy a tener 5 veces P, 3 veces Q, etcétera, etcétera. Entonces, como la energía del estado es la suma de la energía de cada uno de los estados, de los constitutivos del estado, el momento es la suma de ello, es natural y es, digamos, una generalización de lo que yo había dibujado para el caso de la cadena, interpretar que el estado que se construye aplicando sucesivamente sobre el vacío está constituido de un sistema de excitaciones discretas que vamos a llamar partículas, cada una de las cuales tiene una relación energía-momento que es la energía momento relativista. O sea que esa es la forma en que la teoría de cuantos introduce las partículas. Las partículas son las excitaciones cuánticas del campo y eso es si quieren, como una interpretación que surge a partir de las propiedades que tiene los estados, que son autoestados del hamiltoniano, en una teoría cuántica de campos como la de Klein-Gordon, que estamos estudiando. Fíjense que acá la teoría es libre, en el sentido que las partículas no interactúan entre sí y por eso nos surge que cualquier estado está constituido por un sistema de partículas cuya energía es la suma de las energías de cada partícula y cuyo momento es la suma de los momentos de cada partícula. Y no hay energía de interacción ni momento de interacción. Y de ahí vino la posibilidad de hacer esta interpretación. Cuando las partículas interactúan, bueno, vamos a tener que tener en cuenta esa interacción como una corrección a la energía, digamos, de las partículas libres. Además, podemos caracterizar completamente las partículas, no solo la energía del momento, sino, por ejemplo, la estadística. Por ejemplo, la estadística de estas partículas que son excitación del campo de Klein-Gordon es la estadística de Bose-Einstein. Y eso se puede ver porque si nosotros en vez de crear AP, primero AQ y después AP sobre el vacío, hacemos al revés, como estos operadores conmutan, estas dos cosas son iguales. Y lo que hicimos fue intercambiar las partículas. O sea, tomamos dos partículas, la partícula determinada que teníamos una partícula con momento P y otra con momento Q, y ahora a la que tenía P le ponemos Q y a la que tenía Q le ponemos P y vemos que es idéntico. Entonces, vemos que el intercambio de partículas no cambia la función de onda, lo cual implica que cumple la estadística de Bose. Y además podemos crear todas las partículas que querramos en un determinado estado, que también es una de las características de partículas que cumplen la relación de Bose-Einstein. Si siguiéramos cuantificando campos, existen campos, digamos, como el campo de Dirac, que cuando le hagamos todo este tratamiento no van a dar lugar a partículas que cumplen con la estadística de Bose, sino con la estadística de Fermi. De hecho, uno de los resultados interesantes de la teoría de campo es que da lugar automáticamente a la conexión entre el spin y la estadística. O sea que las partículas de spin un medio, que son eh, las constitutivas de la teoría de Dirac, obedecen la estadística de Fermi. Esto es simplemente un adelanto de algo que no sé si vamos a llegar a dar, se lo voy a dejar a ustedes como un tema posible de seminario. Bueno, y como acá con esto, digamos, damos, digamos, un intervalo, una pausa a esta clase, o mejor dicho, el tema lo damos, digamos, formalmente por terminado, y además de todas los pasos intermedios que les propuse ir haciendo, les propongo que en particular como ejercicio hagan el ejercicio 11.2 del libro, pueden hacer también el 11.1, digamos, el 11.2 lo que tiene es que es demostrar que las relaciones de conmutación entre el campo y su momento
son las canónicas, o sea que da igual a una delta de Dirac. O sea, tomar el campo y su momento como escrito en términos de operador de creación y destrucción y demostrar a partir de las relaciones de conmutación del operador de creación y destrucción que la regla de conmutación es la relación de conmutación que pusimos al principio del curso igual a la delta.